Semana 12 de Aprendo en Casa, dirigido a estudiantes de segundo grado de secundaria. En este video se va a compartir estrategias de resolución utilizando magnitudes proporcionales en diversas situaciones. Situación 1, página 36. Nos dice: de Lima a Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros aproximadamente. El transporte de Luis recorre en 3 horas 144 kilómetros. ¿Cuántas horas le tomará a Luis llegar a su destino de Lima a Tacna? Utilice el diagrama tabular para dar solución al problema. Comprueba con un gráfico en el plano cartesiano. Muy bien, en esta situación número 1 de nuestro texto resolvamos, nos están dando el problema de un viaje, ¿no? De una persona que va a ir desde Lima a Tacna. Fíjense, acá nos están dando una tabla donde están organizadas las dos magnitudes. Esas magnitudes son el tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Y además nos están diciendo que en 3 horas va a recorrer una distancia de 144 kilómetros. A partir de este dato se va a ir completando los demás datos que nos faltan en esta tabla. Es más, nos dicen que de Lima hasta Tacna hay una distancia de 1200 kilómetros y nos están preguntando cuántas horas le va a tomar a Luis en llegar a su destino. O sea, nos están pidiendo acá el tiempo. Sí, a ello también tenemos que agregarle la comprobación con un gráfico en el plano cartesiano. Muy bien, vamos a resolver entonces este problema. La tabla dada nos muestra la relación entre la cantidad de horas, que está dado, es el tiempo, y la distancia en kilómetros que recorre el transporte de Luis. A mayor tiempo se va a recorrer mayor distancia. Por lo tanto, se trata de una magnitud directamente proporcional, porque ambas magnitudes van a subir o también ambas magnitudes van a bajar. Veamos. Ya teníamos la tabla que nos están proporcionando en el mismo problema. También nos están dando estos datos del tiempo y nos están indicando por qué números debo multiplicar. Sin embargo, si se fijan ustedes, aquí hay una variable m que lo desconozco y no podríamos hacer 144 por algún número que nos dé a m. Sería incorrecto. ¿Por qué? Porque aquí tengo 3. 3 por algún número que nos dé 5, tampoco vamos a obtenerlo, ¿no? Entonces es por eso que este cuadro está así sombreado para poder trabajar a partir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer la relación de equivalencia para encontrar el valor que se busca. ¿Qué valor estamos buscando? Estamos buscando el valor de m. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar a partir de la resolución de la ecuación. ¿Y de dónde sale la ecuación? La ecuación la vamos a sacar de este cuadro que está con marcas rojas. Entonces tenemos paso número 1, tendríamos acá. Vamos a extraer estos datos que nos estaban dando en el mismo problema, ¿no? Nos decía que en 3 horas podría recorrer 144 kilómetros. Lo vamos a igualar a esta segunda magnitud, donde nos dice que el tiempo es 5 horas, pero desconocemos la distancia. Si se fijan acá, podemos sacar la tercia. Tercia de 3 sería 1 y la tercia de 144 también tendríamos que hacer la división y encontrarlo, ¿no es cierto? Y nos va a resultar 48. Entonces, la simplificación
de 3 sobre 144 es 1 sobre 48. Ahora, este segundo miembro de la ecuación lo voy a pasar tal cual, porque lo único que hemos hecho es simplificar en lo que está en el primer miembro. Ahora, esto lo vamos a resolver como una ecuación. Entonces, ¿cómo lo resolveríamos? Diríamos m por 1 y 48 por 5. Y de esa forma hallaríamos el valor de m. Entonces, paso número 3, tendríamos que m vale 240. Entonces, hasta aquí hemos logrado encontrar el valor de m, que es 240. Lo colocaríamos aquí. A partir de este valor que hemos encontrado, fíjense ustedes que ya podemos completar la tabla porque vamos a multiplicar por un mismo número al numerador y por un mismo número al denominador. Y de esta manera completaremos la tabla. Si es así, tendríamos lo siguiente. A partir del valor que hemos encontrado, ahora vamos a completar la tabla, ¿no? Entonces, el valor de m es 240 y a partir de ahí vamos a generar todos los demás números para poder completar y encontrar la solución al problema. Entonces, fíjense. Aquí vamos a poner este óvalo en rojo porque necesitamos saber cuál es la distancia en 25 horas, ¿ya? Y esto tiene algo muy especial, por eso es que estamos poniendo en óvalo. Atención entonces. Bien, a 5 y a 240 nos dicen que debemos multiplicarlo por 2. Entonces tendríamos al numerador y al denominador multiplicarlo por un mismo número. 5 por 2 tenemos 10 y 240 por 2 resultaría 480. Ahora, también nos dice que a este 5 debemos multiplicarle por 3. Lo mismo haremos con 240. Al multiplicarlo por 3, ambas magnitudes, tendríamos lo siguiente. 5 por 3 es 15 y 240 por 3 sería 720. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿por qué número más tenemos que multiplicar a 5 y a 240? Por 4 en este caso, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos al numerador y al denominador por 4 y obtenemos lo siguiente. 5 por 4 es 20 y 240 por 4 te sería 4 por 0, 0. 4 por 4, 16. Llevamos 1. 4 por 2, 8. Y 1 sería 19. Entonces es 960. Y por último, en la tabla que nos están dando en el problema, nos sugiere multiplicar por 5 tanto al numerador como al denominador. Al multiplicar por 5 obtenemos lo siguiente. 5 por 5 es 25 y 240 por 5 sería, multiplicamos 5 por 0, 0, 5 por 4, 20, llevamos 2, 5 por 2 es 10, más 2 que hemos llevado sería 12. Por lo tanto, 240 por 5 sería 1200. Fíjense, nos decían que la distancia de Tacna, de Lima, perdón, hacia Tacna, o viceversa también, ¿no? Es 1200. Entonces, miren, ya hemos encontrado que esa distancia de 1200 lo va a recorrer ¿en qué tiempo? En 25 horas. Ya el mismo problema nos sugería organizar en esta tabla nuestros datos, ¿no es cierto? Entonces, miren, hasta ahí podemos afirmar que este señor ya llegaría en 25 horas a la ciudad de Tacna. Y nuestra respuesta sería: Luis llegará a su destino en 25 horas. Sin embargo, el problema no nos pide solo averiguar en qué tiempo va a llegar Luis a Tacna. Nos dice que utilicemos el diagrama tabular, que es la tabla que nos están proporcionando y los datos que hemos completado. Eso tenemos que comprobarlo con un gráfico en el plano cartesiano. Entonces, ya tenemos la tabla, tenemos los datos, que es tiempo,
y distancia. Ahora, para que ustedes organicen en el plano cartesiano, recuerden, el plano cartesiano tiene dos ejes, que es el eje X y el eje Y. Y además, este primer cuadro que están observando ustedes acá arriba, esto va a corresponder a la variable X. O sea, en la variable X o en el eje X, en este caso, como vamos a trabajar en el plano cartesiano, vamos a ubicar el tiempo en horas. Y en el eje Y o en el eje Y, vamos a colocar la distancia en kilómetros. Luego vamos a colocar cada uno de estos pares ordenados y de esa manera vamos a obtener el plano cartesiano. Entonces, todos con su regla, lápiz y papel para hacer nuestro plano cartesiano. Ahí está. Miren, esto de acá va a corresponder al eje X, que es el tiempo en horas, y esto de acá va a corresponder al eje Y, que es la distancia en kilómetros. Y miren, el tiempo lo hemos organizado 5, 10, 15, 20 y 25. Recuerden que la misma cantidad de espacios que dejan va a ser para uno y otro número. Y en el eje Y se ha organizado desde 240, 480, 720 hasta llegar a 1200. ¿Qué puntos hemos puesto en el plano cartesiano? El primer punto nos dice que es, o el primer par ordenado es 3 con 144. ¿Y de dónde tomo 3? 3 voy a tomar del eje X o como acá lo tenemos, del tiempo en horas. Entonces decimos 3 y llegamos hasta 144. Marcamos con un punto. El segundo par ordenado sería 5 con 240. Aquí lo tienen. 5 de la X y 240 de la Y. Y así vamos a ir organizando cada uno de los puntos. Fíjense, 20, par ordenado 20 con 960. 20 del eje X y 960 del eje Y. Finalmente, 25 del eje X y 1200 del eje Y. Por lo tanto, al trazar nosotros cada uno de los puntos, nos podemos dar cuenta que nos ha resultado una línea. Y esta línea sí corresponde a un diagrama de una magnitud directamente proporcional. Por lo tanto, se comprueba lo que el problema nos estaba pidiendo. Entonces podemos afirmar que Luis ha empleado 25 horas para recorrer los 1200 kilómetros que nos va a permitir llegar de Lima hacia Tacna. Muy bien, como ya hemos resuelto la situación número 1, ahora pasemos a resolver la situación número 3 de la página 38, donde nos dice lo siguiente. Se deja caer una pelota y tarda 10 segundos en llegar al suelo. Como la velocidad que adquiere la pelota depende del tiempo transcurrido, se calculó su valor en distintos momentos y resultó la siguiente tabla, la que ustedes están observando en este momento. Luego nos dice, el tiempo está dado en segundos y la velocidad en metros por segundo. Muy bien, entonces aquí podemos observar la tabla que está organizado en dos magnitudes que son tiempo en segundos y velocidad en metros por segundo. Y acá podemos observar el lanzamiento de la pelota que nos dice que se va a demorar 10 segundos en llegar al suelo. Esos 10 segundos están colocados aquí en la tabla que corresponde a la magnitud de tiempo, ¿no? Entonces vemos acá 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el 10. Y en esta parte está organizada la velocidad. ¿Y qué nos dice? Que en el primer segundo la velocidad de la pelota es 9,8 metros por segundo. En el tiempo 2 o en el segundo 2 la velocidad es 19,6. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué nos dice? Con la información dada vas a responder la pregunta A y B. ¿Y qué nos dice la pregunta A? ¿Qué velocidad llevaba la pelota a los 6,5 segundos?
y nos están presentando 4 alternativas. Fíjense entonces ustedes, nos piden acá la velocidad a los 6,5 segundos. Y pueden observar ustedes aquí que en nuestra tabla el tiempo está organizado en números enteros, pero aquí nos piden un 6,5. Entonces veamos cómo resolvemos este problema. Muy bien, como ya tenemos la tabla y en esa tabla podemos ver que hay una relación entre el tiempo y la velocidad que adquiere la pelota, miren, hemos pasado los mismos datos con la siguiente observación. Aquí hemos agregado 6,5 porque esto es lo que nos están pidiendo. Nos están diciendo en el tiempo de 6,5 segundos qué velocidad llevaba esa pelota. Por lo tanto, como desconozco este valor, pongo X. Y sé que muchos de ustedes muy hábilmente ya han determinado cuál es la razón o la constante. Y la razón o la constante sería esto que ustedes observan acá, ¿no? 1 sobre 9,8. Y que al multiplicarlo al numerador y al denominador podrían encontrar la respuesta así de fácil. Sin embargo, a veces tenemos dificultad cuando trabajamos con números decimales. Por eso hay que organizarlo de otra manera. Entonces tendríamos, como ya hemos visto, existe una relación de proporcionalidad, porque fíjense acá, cuanto más va pasando el tiempo, la velocidad de la pelota también va aumentando. Por lo tanto, podemos decir que también se trata de una magnitud directamente proporcional. Entonces, miren, al extraer cada uno de los datos, recuerden que la simplificación de cada uno de ellos va a ser constante, ¿correcto? Siempre nos va a llevar a la razón. Sin embargo, acá se ha elegido trabajar con este número entero. Miren, a los 10 segundos nuestra pelota va a tener, su velocidad va a ser de 98 metros por segundo. Y eso va a darnos, bueno, la simplificación de todos nos va a dar la constante. Pero vamos a coger estos dos valores para encontrar el valor de X porque es un número entero. Sin embargo, también como ya les había mencionado, ustedes pueden trabajar con este 1 sobre 0,98 si es que ya no hubiera problemas con los números decimales. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta estos números que han sido sombreados con color rojo, bien, entonces vamos a establecer una relación de equivalencia que nos va a permitir encontrar el valor de la X a partir de la resolución de la siguiente ecuación. Como ya les había mencionado, hemos extraído el 6,5 entre X va a ser igual a 10 sobre 98. ¿Por qué elegimos esta medida? Porque es número entero, ¿correcto? Entonces, ¿cómo resolvemos o cómo encontramos el valor de X en esta ecuación? Este 98 que está dividiendo en el segundo miembro pasaría a multiplicar al primer miembro. Y esta X que está dividiendo pondríamos acá a multiplicar al segundo miembro. Sin embargo, como queremos hallar el valor de X, tendríamos lo siguiente. X va a ser igual a ¿quién? A 98 por 6,5, lo que ya les había indicado, dividido entre 10. Y a partir de acá, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar 98 por 6,5 y luego dividirlo entre 10. Así tendrían lo siguiente. X va a ser igual a 637 sobre 10. Ahora recuerden, para la división solamente tendríamos que correr una coma porque así nos lo indica el denominador, que sería acá por un 0 corro un espacio. Entonces tendríamos que X vale 63,7. ¿Qué vendría a ser ese 63,7? Vendría a ser la velocidad de la pelota, a los 6,5 segundos.
Ya hemos podido observar entonces cómo hemos encontrado la velocidad de la pelota a los 6,5 segundos. Ahora, ¿qué nos dice en la situación 4 de la página 38? Nos pedían resolver dos situaciones, ¿no? La A y la B. En este caso, la situación B nos dice, luego de ese instante, ¿cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo al cuadrado? Si se dan cuenta, el enunciado es parecido a la pregunta de la A, ¿no es cierto? Entonces veamos, ¿qué más nos están dando? Dice, como existe una relación de proporcionalidad entre las magnitudes, se va a cumplir lo siguiente. Nos están dando los datos, ¿no? Que era 1, 2, 3, 4. Esto se está extrayendo de la tabla. Aquí ya aparece el 6,5 y también aparece el 63,7. Entonces, lo de arriba, recuerden, es el tiempo en segundos y lo de abajo viene a ser la velocidad. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo cuál es el tiempo cuando la velocidad ahora es 93,1. Y también en este caso vamos a trabajar con este número entero que es 10 sobre 98. Teniendo en cuenta, como ya les había dicho, que podrían tomar como razón el 1,9,8, ¿no es cierto? 1 sobre 9,8. Entonces, vamos a extraer este dato y vamos a dar solución al problema. Bueno, entonces vemos que existe una relación y a partir de aquí vamos a desarrollar nuestra ecuación y vamos a encontrar el valor de n. Entonces tendríamos n sobre 93,1 va a ser igual a 10 sobre 98. Nuevamente realizamos el procedimiento, despejamos n, este 93,1 que está dividiendo en el primer miembro, pasaríamos a multiplicar al segundo miembro. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 10 por 93,1 dividido entre 98. Al multiplicar tendríamos 931 entre 98. Y a partir de acá vamos a realizar la división de 931 entre 98. Podrían ayudarse ustedes de un lápiz y papel e ir haciendo sus cálculos o verificar el resultado. Entonces, al realizar los cálculos, resulta que n es igual a 9,5. ¿Qué es ese 9,5? Ese 9,5 vendría a ser el tiempo en el que la pelota va a alcanzar una velocidad de 93. Entonces hemos obtenido que n es igual a 9,5. Ahora, este 9,5 nos va a servir para responder a la pregunta del problema. ¿Y cuál era la pregunta? Nos decía cuántos segundos más demoraría que la pelota en el aire alcance una velocidad de 93,1 metros por segundo después del segundo 6,5. Recuerden, nosotros hemos trabajado al encontrar la velocidad en el segundo 6,5. Lo que ahora hemos encontrado es la velocidad en el segundo 9,5. Por lo tanto, nos están pidiendo cuánto demoraría, dice la pelota. O sea, nos están hablando de ese espacio. Al decirles ese espacio, nos están pidiendo la diferencia. ¿Y qué vamos a restar? Bueno, vamos a ver lo que la pelota va a demorar, o sea, su velocidad, ¿no? Todavía en el aire. Y vamos a encontrar la diferencia de 9,5 menos 6,5. Y esto sería 3. O sea, tendríamos 3 segundos. La diferencia de 6,5 hasta 9,5 es 3. Por lo tanto, en la respuesta consideraríamos
Demoraría 3 segundos más la pelota en el aire para pasar de la misma velocidad de 63,7 metros por segundo a 93,1 metros por segundo. Muchísimas gracias. Entonces, en esta oportunidad hemos compartido estrategias para dar solución a los problemas que nos están proponiendo en Aprenda en Casa. Sin embargo, también si todavía hay alguna duda sobre magnitudes proporcionales, pueden revisar aquí mi video también de magnitudes proporcionales y también ayudarse del otro video también de magnitudes proporcionales donde hemos dado solución al tema del albergue de los perros, y acá en este video está resuelto el problema de la vela que está propuesto en el libro. Así que no olvides activar la campanita, suscribirte a mi canal y darme like. Y lo más importante, escribe tus dudas y tus sugerencias. Muchas gracias.